Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que me puedan escuchar. ¿Me confirman, por favor? Ok, listo, me confirman de que sí. Bueno, caballeros, colegas, compañeros, bienvenidos. Espero que se disfruten el curso y pues los que no han tomado la decisión todavía se animen con la charla que vamos a tener hoy. Supongo que algunos ya respondieron una encuesta, una especie de encuesta taller para saber más o menos cómo está la población o cómo nos encontramos respecto al conocimiento y las expectativas que tenemos frente al curso. Hay una, me dicen que no se escucha bien, me confirman por favor. Hay una variedad de población, algunos sí, algunos sí han tenido contacto con el software, otros no, otros han tenido contacto con normativas, otros no, pero en general entiendo que el propósito y el fin de tomar el curso o recibirlo es manejar a la perfección o lo mejor posible los software, los módulos, utilizando conceptos para, para definir o proyectar segmentaciones. Entonces, eh, enfocando la variación o enfocando el objetivo del desarrollo del curso, creo que sí vamos a alcanzar ese objetivo. Eh, no, obviamente, para un curso de un mes, tratando segmentaciones superficiales, así como profundas, vamos a tocar por encima en lo posible. Si tienen preguntas, para eso está el foro, están los chats, está el tiempo pues, que compartimos dentro del desarrollo del curso. Más sin embargo, la idea es enfocarnos un poco en el manejo del software y pues tocando los conceptos que se necesitan para el mismo. Ya la experiencia, la pericia el criterio, eso es algo que vamos obteniendo con la práctica, más sin embargo, si queremos refinar algunas inquietudes, las podremos abarcar sin ningún problema aquí durante el desarrollo del curso. Entonces, la idea de esta charla, siendo la primera, la introductoria, ya leí su respuesta sobre las expectativas del mismo. Vamos entonces a mirar primeramente de contacto el software del módulo de Zapata, que sería pues el primero con el que nosotros vamos a trabajar. Si me permiten, les comparto pantalla. Ok, listo. Entonces, las preguntas estaban enfocadas en orden ascendente, por decir, si por lo menos teníamos estudios relacionados a geotecnia, o si habíamos tenido contacto con el diseño de cimentaciones, habíamos tenido contacto con el programa de diseño de Geocinco o algún otro, y si estamos familiarizados también con las metodologías de diseño, las que son mundialmente aceptadas, pues las que en general se utilizan, que son los métodos de esfuerzos admisibles y los métodos de factores de resistencia y de carga. Entonces, teniendo un primer contacto con el software, ya pues supongo que habrán visto su interfaz como tal, y el software va a permitir realizar configuraciones tanto en una única etapa como en diferentes etapas. Es decir, si queremos hacer el cálculo de una capacidad portante y el comportamiento ante volcamiento, comportamiento ante diferentes posiciones de nivel freático, ante eventos sísmicos de diferentes magnitudes, podríamos hacerlo con un solo archivo del software configurando las etapas, previamente ya teniendo definido un perfil geológico geotécnico. Este perfil geológico geotécnico, incluso dentro de las etapas, se podrán realizar ciertas modificaciones en las excavaciones o rellenos que realicemos durante el proceso constructivo de la cimentación. Si nos vamos pues a la pestaña de proyecto, aquí será donde haremos la configuración inicial del mismo. Aquí en Latinoamérica pues trabajamos con el sistema de unidades métricos. En la pestaña de configuración, teniendo en cuenta que es un software flexible y que es utilizado a nivel mundial, entonces si nos vamos a la parte de editar, podremos encontrar diferentes metodologías de configuración. El software es un software geoestructural. En este curso nos enfocaremos en la parte de geotecnia, más sin embargo,
si vamos a trabajar dentro de este mismo software Geotecnia, teniendo la solución geotécnica, vamos a hacer el cálculo de las cantidades de acero y la definición de las separaciones y de los diámetros y los recubrimientos, cumpliendo ciertas normativas, fácilmente lo podremos hacer con este software. La normativa general que se utiliza pues, en Latinoamérica sería la ASI, la 31811. Hay una actualización, la cual se podría hacer ciertas modificaciones en el software pues, para cumplir estas modificaciones. Listo, pues luego de que se seleccionen los parámetros de resistencia estructural, ya ahí sí vendríamos dentro del componente geotécnico. Es sabido, es conocido, o pues les comparto que para realizar el diseño satisfactoriamente de una cimentación, básicamente debemos cumplir dos requerimientos. Uno sería que las cargas impuestas sobre la estructura no sean mayores a las que soporta o las admisibles en el terreno, ya sea suelo o roca, donde vamos a construir el proyecto. Entonces, una sería las capacidades de cargas y la otra es, aún así, verificando que las cargas que pasamos al subsuelo sean admisibles, es decir, no vamos a llevar una condición de falla por resistencia al corte del material, del geomaterial. Aún así, se pueden presentar deformaciones, teniendo en cuenta pues, que los materiales tienen un comportamiento elastoplástico. El comportamiento elastoplástico ya está definiendo que tenemos módulos de deformación y esos módulos de deformación están regidos con base a regímenes de carga y a la característica intrínseca del material. Bueno, les comparto, la idea es que tengamos mucha interacción. Aquí pues voy a estar charlándoles un poco sobre el software, ya adentrándonos un poco más dentro del desarrollo del curso. Ya debería estar subida la primera semana de información. Encontraremos a mayor detalle y todo lo que les voy a estar compartiendo dentro de las conferencias. Lo pueden leer a detalle y cuando ya tengamos las conferencias podrán ir con preguntas o incluso antes de la conferencia con preguntas. Aquí estoy abarcando un poco más, entrando al software de una manera más específica. Me dice Javier, ya viene actualización de ASI 30819. No, Javier, aquí precisamente es lo que estamos mirando. Esta metodología de ASI es la 31811. Entonces ya para tu poder cumplir con la normativa, la 19, tendrás que hacer pues, ciertas modificaciones. Aquí en el curso nos vamos a enfocar en la parte geotécnica. Listo, entonces el software permite, continuando con el tema de los acentos y deformaciones, el software permite hacer verificaciones con base a dos metodologías. Es decir, si nosotros estamos teniendo una transmisión de cargas al subsuelo, esas cargas que están llegando netamente a la superficie no van a ser netas a ciertas profundidades del subsuelo. Es decir, si tenemos una carga de 100 toneladas en la superficie, dependiendo de las condiciones geológicas y geotécnicas, a 5 metros de profundidad ya no estaremos transmitiendo al material 100 toneladas, sino, por ejemplo, 50 toneladas, 60 toneladas, dependiendo ya pues, de lo que veremos más adelante. Entonces, ese cálculo de los esfuerzos que transmitimos al terreno, el software nos permite utilizarlo por diferentes formas. Las que tenemos aquí, módulo edométrico, coeficiente de compresión, índice de compresión, Bisman Inlet, modelo de suelo suave, o sería pues el de hardening soil, más conocido en inglés, teoría de Yambu, y pues módulos dilatométricos. Esta información ya se encontrará a detalle con fórmulas y la abarcaremos dentro del curso más adentro, cómo funciona cada uno, pero les comento que en general todos tienen el mismo propósito, hacer una representación tensodeformacional del terreno con respecto a las cargas transmitidas por la cimentación y cada método puede ser seleccionado dependiendo a un tipo de terreno específico. Por ejemplo, el módulo edométrico es uno de los más sencillos y este es una relación neta entre los esfuerzos y los módulos de deformación. Entonces, cuando tenemos un terreno homogéneo y que es pues plástico, es deformable, puede ser una silla blanda, un limo
o incluso puede ser unas arenas sueltas, y donde son terrenos homogéneos y conocemos a mayor detalle por medio de ensayos de compresión o ensayos de consolidación, parámetros exactos, fácilmente podemos utilizar los módulos sabermétricos. Ya dependiendo cuando tengamos diferentes terrenos o cuando tengamos poca información, ya tendríamos que entrar a seleccionar parámetros con correlaciones y pues ya con esas correlaciones escogeríamos nuestro método más idóneo. El último método, que es el módulo dilatométrico, es si tenemos incluso ensayos DMT, ensayos de dilatómetros que ya presentan diferentes valores de expansividad y presiones, y pues el software nos va a permitir introducir directamente ese valor sin tener que hacer una correlación de, por ejemplo, el módulo Young y pues introducirlo con esa metodología, sino que ya directamente con el valor que nos arroja el ensayo. Entonces, ese es el método de análisis. Luego, cuando tengamos el método de análisis de saber cómo se va a transmitir la carga desde la superficie a través de toda la profundidad del terreno, entonces nosotros vamos a determinar hasta dónde queremos que llegue ese cálculo. Entonces, ese cálculo podrá ser determinado de dos maneras. La forma general viene siendo por el porcentaje de sigma o R. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos en una superficie el terreno y a 10 metros de profundidad el terreno solo pesa, perdón, ok, están comunicando que ya se llenó el cupo de Zoom y vamos a ingresar también desde la página web de YouTube. Ok, si tenemos, por ejemplo, que el terreno solo pesa aproximadamente 100 toneladas a una profundidad de 10 metros, entonces, si nosotros le estamos imponiendo una carga también de 1000 toneladas, y dependiendo de los métodos del cálculo de las deformaciones que seleccionamos en el método de análisis, vamos a estimar hasta qué profundidad va a encontrar ese equilibrio entre los esfuerzos estáticos actuales y el incremento de esfuerzos. Entonces, si nosotros seleccionamos que es, por ejemplo, un 10% coeficiente de restricción para hacer una influencia, es decir, que el cálculo va a terminar en donde el 10% del incremento de las 1000 toneladas va a ser el 10% de los esfuerzos geostáticos originales admisibles. Ya con esto miraremos un ejemplo. La idea no es entrar por detalle en cada metodología, pues se nos hará muy extenso y pues la idea es utilizarlo en el software. Entonces vamos a dejar tal cual como está el módulo edométrico, porcentaje de sigma R y el 10%. Aquí me comenta Juan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le simulo al programa el mejoramiento de un suelo, cemento, concreto, cobre de rangos de valores de ángulos de fricción y cohesión? Se les podría dar ambas opciones. Esto, Juan. Trataremos de llegar allá y cuando estemos allá te doy unas recomendaciones. Entonces, listo. De la misma forma, así como nos permite seleccionar diferentes métodos para el cálculo de las deformaciones, también ya dentro del curso miraremos cuáles son las mejores formas de escoger enfoques. Es decir, dependiendo del tipo del terreno, ya eso nos da la experiencia y pues también la literatura técnica de la geotecnia, cuáles serán las mejores formas en donde haremos un diseño de una cimentación con drenaje o sin drenaje, o incluso cuando haremos el diseño para cinturones rocosos, cuando estaremos cimentando sobre una roca, teniendo en cuenta que la roca, siendo estrictamente técnicos, la roca tiene diferentes grados de meteorización y no tienen la misma resistencia, no tienen siempre la misma resistencia mecánica. Entonces, hay rocas incluso que se pueden tratar como suelo y no necesariamente el enfoque que tenemos en el software que nos dice análisis de suelo rocoso, no necesariamente va a ser el más óptimo para seleccionar. Ya entonces, dependiendo del criterio, qué grado de macizo rocoso estamos analizando para la cimentación, vamos a escoger si realmente va a ser este enfoque de suelo rocoso o va a ser enroque en suelo, pues con drenaje o sin drenaje. Entonces, suponiendo que estamos con el enfoque estándar,
El enfoque estándar básicamente es el enfoque de las fórmulas de Bézic, que son las mejoradas a partir de las fórmulas de Meyerhof y de Terzaghi. Bézic añadió ecuaciones para la inclinación de la carga, la inclinación del terreno, mejoró ciertos parámetros de factores de carga, NQ, N gamma, NC, eso los vamos a ver dentro del curso. Supongo que ya habrán tenido contacto con esta metodología, pero vamos a abundarla dentro del contenido. Por ejemplo, aquí este valor de excentricidad permitida, 0.33. Este valor, este parámetro no se encuentra fácil pues, de interpretar, ni siquiera en los manuales de ingeniería del software están especificados. Como observarán aquí, tenemos un guión, que eso quiere decir que este es un valor adimensional. Entonces, como regla general, dentro de las normativas de la AASHTO, de la LRFD para el diseño y construcción de puentes, que sería una de las más estrictas, ellos nos están sugiriendo que las excentricidades mínimas máximas permitidas en una cimentación sea igual a B sextos, es decir, sea la dimensión del ancho de la zapata, hablando de cimentación superficial, el ancho de la zapata sobre 6. Entonces, B sextos nos va a dar una unidad, una dimensión, es decir, metros sobre 6 nos va a dar unidad en metros. ¿Cómo vamos a comparar ese B sextos con respecto al valor que vamos a introducir aquí adimensional? Resulta que el software hace una verificación también adimensional del mismo. Entonces, si nosotros queremos hacer la comparación con respecto a B sextos, es una comparación unitaria, es decir, vamos a tener que dividir 1 sobre 6. Entonces, 1 sobre 6 da 1.166, o sea, sería básicamente 1.167. Entonces, para hacer verificaciones de excentricidad del ancho de la zapata en B sextos, sería 0.167. Si queremos, por ejemplo, hacer la verificación en excentricidad en rocas, que sería B cuartos, ya sería colocando 1 entre 4, que sería pues 0.25, y con este valor es que vamos a hacer la verificación de la excentricidad, suponiendo que estamos en suelo. Suponiendo también que estamos verificando nuestro diseño con respecto a los factores de seguridad de cargas admisibles. El software nos permite hacer diferentes situaciones de diseño para verificar la capacidad de carga. Es decir, si hacemos ciertas modificaciones tanto en rellenos, cambios en el nivel freático o incluso cambios en las cargas, estas cargas van a estar afectadas, pues ya la introducción de un software o la introducción de un ingeniero calculista nos va a dar diferentes combinaciones de cargas. Estas combinaciones de carga pueden ser últimas o de servicio, dependiendo de cómo utilizaremos los factores. La podremos entonces nosotros para nuestro diseño geotécnico compararlo con los factores que utilicemos en nuestro país. Por ejemplo, para situación de diseño permanente, el factor de seguridad normativo, pues en mi país, y es el más comúnmente utilizado en la literatura de geotecnia, sería de 3. Si en tu país ya tiene factores con respecto a la verificación del deslizamiento, ya lo podrás introducir, o si no, pues a criterio, sugiero pues que sean valores intermedios a 3, que pueden ser 1.5. De igual forma, cuando miremos más adelante en el software, podremos escoger diferentes factores dependiendo de la situación del diseño y haremos la verificación con respecto a esto. Ya vamos a aceptar. Pues teniendo en cuenta que aquí ya no estamos adentrando en nada de las opciones, eso lo miraremos en el curso. Entonces, listo, vamos a proponer un perfil. En este caso no necesariamente es un ejercicio práctico. Vamos a mirar uno, suponiendo que tenemos 3 metros de espesor de una arcilla y tenemos 4 metros de espesor de un suelo residual, y pues ya a los 2 metros comenzamos a encontrar roca. Entonces, comenzamos a asignar los suelos. La facilidad del software, que prácticamente en la columna de la derecha es como si nos estuviese sugiriendo paso a paso qué configuraciones dar para luego ya obtener unas verificaciones de capacidad portante y de asentamientos. Listo, entonces en la parte de suelos vamos a sugerir que es una arcilla blanda. Entonces,
esa arcilla blanda, esa clasificación de arcilla blanda, claro está que tiene que venir predefinida de un análisis geológico geotécnico previo. Tuvimos que haber hecho mínimamente pues, una visita en campo, haber hecho ensayos de laboratorio, haber hecho una revisión geológica de la zona, y pues con esa revisión, con ensayos de clasificación de laboratorio y con esa revisión, ya nosotros tenemos conceptualmente de que estamos ante una arcilla blanda. Si estamos conceptualmente entonces, ante una arcilla blanda, quiere decir que es un material de tamaño fino, que es moldeable con la mano, que es muy compresible, que probablemente tiene pues humedad o incluso puede estar hasta saturado. Entonces, cuando tengamos parámetros de resistencia con base a los ensayos que nosotros hagamos, si tenemos una arcilla, me comenta Manuel, por favor repetir. ¿Me especificas, por favor, Manuel, que repito? Voy continuando. Y con los ensayos que tenemos ya y con la sensibilidad que vamos ganando un poco con la pericia, con la experiencia y también con recomendaciones de literatura, podemos asignarle parámetros que sean fieles o que representen de mejor forma esa arcilla blanda que nosotros estamos determinando que es una arcilla blanda. Entonces, para ensayos de compresión simple y ensayos de corte directo o ensayos de peso unitario que le hacemos, arcillas blandas, más o menos una arcilla blanda podría estar alrededor del peso unitario pues, de 18 kN/m3. La sensibilidad de una capacidad de carga no es tan diciente para el peso unitario. Y los pesos unitarios de las arcillas pueden estar entre 16 kN e incluso pues hasta 20 kN/m3. Ya eso depende del estado de compacidad, no, de consistencia que tiene la arcilla. Recordemos que para suelos finos se habla de consistencia y para suelos de granulometría gruesa hablamos de compacidad. Entonces, si tenemos una arcilla con una compacidad y con una consistencia media, y dependiendo de los ensayos, podemos escoger valores representativos de 20 kN/m3. Teniendo en cuenta que las arcillas que no son granulares, que son coercivos, los ángulos de fricción pueden ser representativos o no a esa arcilla, dependiendo también de los valores que nosotros obtengamos de los ensayos de corte directo de compresión. Si nosotros hacemos una prueba de compresión simple, quiere decir que estamos haciendo ensayos en condiciones no drenadas. En el caso de la metodología que estamos utilizando ahora, que es la metodología estándar, la de BESIC, que es una fórmula general para el cálculo de capacidad, tiene en cuenta entonces los parámetros en condiciones efectivas. Entonces, ya que solo escogimos esa metodología, vamos a suponer que la arcilla blanda va a trabajar en condiciones efectivas, es decir, tiene muy poca humedad, se encuentra relativamente compactada, consolidada, y que le realizamos ensayos de corte directo. Esos ensayos de corte directo nos van a arrojar valores de 6 phi. Estos, pues teniendo en cuenta que es el modelo constitutivo pues, de Moore-Coulomb. Hay otros modelos constitutivos que son Harden Soil, el Kai-Clay, que son bien utilizados para este tipo de materiales. Más sin embargo, el software nos permite utilizar únicamente el modelo de Moore-Coulomb. Entonces, es el más conocido y pues es con el que todos trabajamos y pues la literatura abarca mucha teoría con base a él. Entonces, supongamos que en los ensayos de corte directo nos dan valores de ángulo de fricción de 25 y pues de presión, por ejemplo, de 30. Tener en cuenta que los valores 6 phi también se escogen con base al rango de esfuerzos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, revisando ensayos de corte directo, nosotros ya pues conocemos que el ensayo de corte directo básicamente es una cajita con dos mitades, le estamos colocando una carga vertical a esa cajita que contiene el material de suelo. A esa carga vertical, por ejemplo, de 10 kilonewtons, vamos a hacerle un esfuerzo horizontal. Ese esfuerzo horizontal va a representar esfuerzos de corte y la combinación de esos dos esfuerzos, el vertical con el horizontal, nos va a dar un valor de falla. Entonces, cogemos otra muestra, ya no de esfuerzo vertical de 10 kilonewtons, sino 20 kilonewtons, la rodamos horizontalmente y
calculamos el valor de esfuerzo en el cual comenzó a fallar. Y lo mismo para una carga ya no de 20 kN, sino por ejemplo de 30 kN. Tener en cuenta que estas cargas van en función también a la naturaleza de esfuerzos que está sufriendo el material en el terreno. Es decir, no es lo mismo realizar ensayos en el régimen de cargas para una muestra que está a 2 metros de profundidad con respecto a una muestra que está a 10 metros de profundidad. La que está a 2 metros sufre menor esfuerzos de confinamiento que la de 10, entonces la reproducción del ensayo tiene que estar acorde a estas magnitudes de cargas. Listo, entonces ya cuando tengamos los ensayos de corte directo para mínimamente tres regímenes de carga, vamos a obtener gráficas. Entonces, esas cargas van a representar unas curvas y esas curvas van a ir conforme a una trayectoria de esfuerzos. Entonces, esa trayectoria de esfuerzos vamos a encontrar nuevamente a qué esfuerzos va a estar sometido nuestra masa de suelo y en este estrato, suponiendo que termina siendo una interacción desde un principio suelo-estructura, es decir, desde un principio no conocemos realmente las cargas que va a estar sometida el suelo, pero podemos inducirlo. Por ejemplo, estamos haciendo un diseño, una cimentación para una casa de 2 niveles. Entonces, para 2 niveles podremos suponer que el peso transmitido es 1 tonelada por nivel. Entonces serían 2 toneladas por niveles, que serían 20 kilómetros por nivel. Entonces, a esos 20 kilonewtons sobre metro cuadrado por nivel, vamos a entrar a las gráficas del corte directo. Haremos una relación de esos esfuerzos con respecto a los parámetros de SEIFI que nos va a dar, y esos son los valores que nosotros vamos a meter aquí. Es decir, los valores de SEIFI no son constantes, son dinámicos con respecto al régimen de cargas y deformaciones que estamos nosotros trabajando. Es por ello que un estudio de suelos o un diseño de una cimentación no va a ser un primer resultado. Lo mejor y lo idóneo es siempre realizar una conversación con la disciplina estructural para definir de mejor manera posible unos parámetros de resistencia, y con base a esos parámetros de resistencia recalcular la cimentación. Listo, continuemos. Aquí simplemente vean que pues ya llevo media hora y solamente estoy hablando de gamma, SEIFI. Y la idea es, dentro del curso, pues ahondar un poco más. Estos parámetros que introducimos son simplemente los parámetros de resistencia, los cuales con el modelo de Moore-Coulomb, con 3 valores, estamos representando únicamente la resistencia del material. Ahora miraremos cómo se comporta de una manera de deformaciones el terreno de acuerdo a esas tensiones que nosotros estamos transmitiendo. El software pues nos sugiere pues diferentes valores de módulo de Poisson. Pues ahora mismo no me queda fácil mostrárselos, pero están en la literatura, y los módulos de Poisson son relativamente difíciles de obtener a modo de exactitud. Pero les comparto que, por ejemplo, los módulos de Poisson vienen de 0 hasta 0.5. Entonces, para arcillas completamente saturadas se sugieren valores cercanos a 0.5, 0.49. Para arenas que estén relativamente sueltas, pueden ser valores de 0.30, 0.35 para las arenas. Para arenas densas puede estar en el rango de 0.20, 0.25. Lo mismo para arcillas. Cuando estamos ante materiales rígidos, el módulo de Poisson será menor. Cuando son materiales tendientes a blandos, el módulo de Poisson será mayor. Entonces, normalmente lo que se sugiere para simular módulo de Poisson del concreto son valores cercanos a 0.1, que son 0.12, 0.13. Entonces, si estamos ante una arcilla blanda que está ante parámetros que estamos en condiciones efectivas, de acuerdo a la metodología que estamos utilizando, los valores comunes o esperados, ya eso lo podemos refinar con análisis de criterio de la investigación en campo, pues del conocimiento que tengamos de la zona, de ensayos específicos. Pero por ahora, valores de referencia pueden ser para arcillas blandas y consolidadas. Coloquémosle aquí de una vez consolidadas, que son duras, pueden estar entonces en el rango de 0.20. Eso es a modo general, que más o menos está así.
Lo importante es que tengamos sensibilización también en los valores y en los rangos que podemos utilizar de acuerdo a la clasificación que nosotros hayamos determinado en el terreno. Entonces, los comportamientos tensodeformacionales del material no solamente están regidos por coeficiente de Poisson, entendiendo que el coeficiente de Poisson es la relación entre las deformaciones horizontales y verticales que sufre la masa del terreno. Ahora le introducimos los valores de los módulos edométricos. ¿Cuál es la diferencia entre el módulo edométrico y el módulo de Young? Algunos se estarán preguntando. La diferencia básica es que el módulo de Young se obtiene básicamente de ensayos de compresión simple. Y el ensayo de compresión simple, nosotros estamos imponiendo una carga vertical, permitiendo deformaciones tanto en el sentido axial de la carga, es decir, en el sentido vertical, como en el sentido horizontal. Es decir, las deformaciones del material están combinadas, tanto vertical o horizontalmente. Esto no se da en la realidad en el terreno. El terreno, cuando estamos colocando una cimentación, estamos transmitiendo cargas, el terreno en el fondo, en el subsuelo, está confinado. Está confinado por más terreno, similar o diferente al mismo. Entonces, si nosotros vamos a simular un comportamiento de deformación con valores del módulo de Young, no estaríamos simulando la realidad del mismo. Por eso es que debemos utilizar el módulo edométrico. El módulo edométrico se obtiene de ensayos de consolidación cuando tenemos la muestra confinada. Hay una relación entre el módulo de Young y un módulo edométrico, y esa relación tiene que ver precisamente con el módulo de Poisson. El módulo de Poisson es la relación entre las deformaciones verticales o horizontales del material. No sé si voy muy rápido, me estoy haciendo entender. Estoy tratando de hablar un poco rápido para tratar de abarcar lo mayor posible pues, en el ratico que tenemos. La idea del curso la idea de esta charla es como hacer una revisión rápida, simplemente. Ok, listo. Entonces ya entendiendo eso, si no tenemos parámetros de módulos de edométricos que son difíciles de obtener y pues son costosos, si hacemos ensayos de consolidación, podemos entonces introducir parámetros de módulos de Young o módulos de deformación. Entonces el software automáticamente, si introducimos parámetros de módulo de deformación y ya nosotros después de haber introducido el valor de Poisson, él internamente va a calcular el módulo edométrico. El software siempre va a trabajar con módulos edométricos, independientemente si le introduzcamos el valor directo del módulo edométrico o del módulo de Young. El módulo de Young es más fácil de obtener porque hay mayor literatura y es más simple obtener un resultado de compresión simple que un resultado de consolidación. Entonces, por ejemplo, continuando con la filosofía de que estamos ante una arcilla blanda consolidada, que estamos dándole parámetros de arcilla blanda consolidada, coeficientes de Poisson de arcillas blandas consolidadas. Las arcillas blandas consolidadas en general tienen módulos de deformación medios en el rango de la literatura, pues que habrán visto, y dentro de la información del curso también va a estar unos rangos. Por ahora, pues les voy a pedir que simplemente me crean. Vamos a colocar valores de 25 megapascales. Claro, está importante pues tener los valores con respecto a las unidades que estamos introduciendo. Bueno, listo. Entonces, luego, dependiendo de la posición del nivel freático, vamos a introducir valores del peso unitario para verificar tanto la capacidad de carga como condiciones de supresión o de elevación de la cimentación como tal. La supresión se calcula solo si introducimos valores negativos, los cuales se van a representar como valores de tensión o de esfuerzos que van a producir arrancamiento en la cimentación. Si estamos ante un peso unitario de 20 y si es una arcilla que absorbe agua, que es absorbente, pues que es blanda, pero está consolidada, ya pues con los ensayos de clasificación que tengamos, seguramente les va a dar valores alrededor de punto 21.5 o pues 21. Teniendo un feeling con el material, es una arcilla que absorbe pero está consolidada, entonces tendrá unos rangos medios de porcentaje que pueden estar alrededor del 10%, incluso del 15% de absorción con respecto al peso unitario seco.
Entonces, listo, ya pues en la parte derecha es simplemente temas de representación de los materiales. Aquí pues podamos escoger, por ejemplo, pues una arcilla sin ningún problema. Listo, añadir. Ahora yendo un poco más adelante, estamos simplemente añadiendo los parámetros de un solo material y introducimos un perfil para 3 materiales. Entonces luego, vamos a suponer que estamos ante un suelo residual. Entonces, suelo residual, pues compuesto con ensayos de clasificación que son limos. Los suelos residuales tienen mejores características que un suelo que ha sido, bueno, me pregunta Jorge, ¿y si es arcilla expansiva? Jorge, importante tu pregunta, y eso sí sería, se agradecería, que sería muy bueno que durante el desarrollo del curso hagan ese tipo de preguntas, porque hay mucho que abarcar, y yo, pues voy a, para la finalidad del curso, voy a tratar de mantener una linealidad, más sin embargo, cuando tengan preguntas, trataré de abarcarlas, y pues si no es posible durante las conferencias, la compartimos durante el foro, o pues incluso, pues si es necesario, tomaríamos una sesión de más. Entonces, pregunta Jorge, ¿qué pasa si es una arcilla expansiva? Es una silla expansiva, es importante representarla por medio de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, volvamos a editar parámetros de silla expansiva. Entonces, una silla expansiva nosotros tenemos elementos de juicio limitados hasta el momento para realizar la mejor geotecnia posible para el diseño de la cimentación. Teniendo en cuenta que Terzaghi, el padre de la geotecnia, pues creó sus modelos hace poco menos de 100 años, es decir, tenemos menos de 100 años de geotecnia. Y pues Morculón hace mucho tiempo presentó estos modelos, y con esos 3 valores, simplemente con esos 3 valores, vamos a tener que hacer una representación súper compleja de un material que es súper complejo. Entonces, ¿qué pasa si es una arcilla expansiva? Para nosotros determinar que es una arcilla expansiva, solamente se determina con el ensayo de aparatos de Lambda. Si nosotros verificamos que una arcilla tiene límites líquidos altos, que tiene humedades altas, nosotros solamente vamos a determinar que tiene potencial de expansividad. Quiere decir que es potencialmente expansivo, no necesariamente lo es. Para verificar que es realmente expansivo es una prueba de aparato de Lambda. Listo, suponiendo que ya hicimos la prueba y sabemos que realmente es expansiva. Entonces, ¿cómo representamos una arcilla expansiva en los modelos consecutivos? Eso lo podemos representar si tenemos ensayos de corte directo o tenemos representación de parámetros de SAFE. Nosotros vamos a ser un poco más conservadores, porque eso quiere decir que si tenemos bajos rangos de esfuerzos que le estamos transmitiendo al terreno, y si sabemos que para que sea expansiva es porque va a haber variación de niveles freáticos. ¿Por qué? Porque estamos en una zona del hemisferio norte o sur del mundo, y que tenemos diferentes estaciones. Entonces en una estación va a ser de épocas secas, en una estación va a ser de épocas húmedas, o porque simplemente pues pasa un río, o porque por el análisis de diferentes situaciones encontramos que puede haber un momento de nivel freático y pues bajo, vamos a encontrar que es expansiva. Entonces nosotros, predefiniendo que vamos a tener bajos rangos de esfuerzos, vamos a colocar entonces los parámetros de resistencia con rangos de esfuerzos menores a este. ¿Para qué? Para que cuando obtengamos los rangos de esfuerzos transmitidos a la cimentación, van a ser valores que sean mayores a lo que estamos admitiendo que decimos que la arcilla soporta antes de sufrir una expansión. Pues en el foro, cuando gustes, me haces la pregunta y te comparto pues gráficas e imágenes para que sea un poco más entendible. Entonces, esas arcillas expansivas, lo mejor es representarlas con parámetros de SAFE. Y ya luego, pues, claro está que los módulos de deformación, independientemente siendo de expansiva o no, van a ser los mismos, en teoría. ¿Por qué? Porque las arcillas también y las expansivas sufren el fenómeno de fatiga. Es decir, cuando ellos tienen varios ciclos de expansión y de contracción, ellos no van a tener el mismo comportamiento de expansividad siempre. A medida que aumenta esos ciclos de expansión y contracción, la arcilla va a tender a ser un poco menos expansiva.
Entonces, podemos estimar que los valores de deformación van a ser constantes a los que no son unas arcillas expansivas. Entonces, la recomendación es representar esa arcilla para parámetros de resistencia, más no para de deformaciones. No sé si quedó claro así, pues hay mucho que hablar de arcillas expansivas. Incluso pues hay pruebas de saber pues la resiliencia y pues la forma de la expansividad de ellas mismas. Incluso si estamos ante arcillas expansivas por temas conceptuales, más allá que por temas técnicos de cálculo, lo importante es que si estamos inventando sobre arcillas expansivas, en lo posible, no cimentar sobre arcillas expansivas. Eso puede ser una causa determinante para seleccionar una cimentación profunda, o hacer un cambio del material de la arcilla expansiva, o hacer un mejoramiento de colocarle cal o otros agentes cementantes a la arcilla para que entre en contacto con el agua y pues evitar su expansividad. O podemos incluso garantizar que las cargas que van a ser transmitidas a la cimentación sean mayores que los esfuerzos del empuje de la expansividad que resiste la arcilla. No sé si me hago entender, es un abanico de opciones que uno puede escoger para tratar una arcilla expansiva. Y es simplemente hablando que estamos en los primeros 2-3 metros de una arcilla expansiva. Comenta Alcides, así como la presión de expansión, que es muy importante, y la velocidad. Sí, claro, Alcides, también pues está el tema de la consolidación y del rango de velocidades en las que imponemos una carga. Entonces, la velocidad de la carga va a influir mucho, pues, si estamos trabajando en condiciones drenadas o no drenadas, dependiendo del tipo del material. Comenta Cristina, sería un caso parecido a las arcillas expansivas, lo que pasa en los terrenos pantanosos con alto contenido orgánico. Pues Cristina, para el punto de la seguridad, sí es posible. Pues claro está que en ese caso extremo que expones, que es un terreno pantanoso con alto contenido orgánico, hay 3 formas de enfrentar los problemas. Uno es evitarlo, otro es eliminarlo y el otro es convivir con él. Entonces, si definitivamente no podemos evitar esa construcción en esa zona y no podemos eliminarla, debemos convivir con él. Entonces, convivir con él sería que realizar cimentaciones y calcular rangos de deformaciones permitidos sin que haya detrimento en los estados de servicio o de falla de la estructura como tal. Pues obviamente ya uno tiene que hacer un análisis más exhaustivo de ese caso. Pero si técnicamente hablando, listo, tenemos un pantano que vamos a hacer con esa cimentación, pues básicamente ahí sería más bien es hacer una cimentación profunda. Si el cliente dice, no quiero una cimentación profunda, quiero una cimentación superficial, bueno, ahí tenemos que hacer reemplazo, mejora del terreno, hacer cálculos de deformaciones admisibles en diferentes zonas para que la estructura no colapse o no tenga detrimento. Eso es claro, está en casos extremos, por decirlo así. Comenta Carlos, cuando se hace mejoramiento con recebo compactado, ¿dónde apoyarán las zapatas que tanto aumenta la resistencia? Carlos, no te entiendo bien. Cuando se hace mejoramiento con recebo compactado, ¿dónde apoyarán las zapatas? ¿Qué tanto aumenta? Bueno, listo, ya es una pregunta. ¿Qué tanto aumenta la resistencia? Bueno, allí básicamente estamos haciendo un reemplazo de suelo. Con ese reemplazo de suelo estamos aumentando las características de la resistencia geomecánica del terreno. Y eso nos permite hacerlo en software. Ya más adelante vamos a crear un suelo, luego le vamos a asignar pues la opción de yacimiento AG, pues es como si fuese, aquí dice yacimiento G, que es yacimiento arena y grava, y básicamente esas son las características de recebo. Entonces ya veremos cómo va a mejorar la resistencia mecánica de la cimentación. Pregunta el Mar, ¿qué tan viable es hacer mejoramiento con pedraplenes? Es totalmente viable. Pues los pedraplenes, claro está que es una opción relativamente costosa, pero si es necesario, dependiendo del análisis que nosotros realicemos, si es necesario, pues es totalmente recomendable. Pues los pedraplenes tienen altas capacidades portantes y tienen pocas características de deformación, entonces es una de las mejores opciones. Comenta Oscar, micropilote, por ejemplo, los sales de cimentación. Si te hablas de la zona pantanosa, sí.
Y claro, Oscar, allí es, dentro de la primera semana no vamos a ver tanto tema del software, sino es un poco más teórico, más de documentación, y es precisamente eso, porque antes de empezar a modelar, la idea es que tengamos nociones de cuál es la mejor opción de una cimentación a escoger, que no sea simplemente con que, bueno, listo, vamos a entrar al modelo de Zapata y pues vamos a mirar qué valor me dio el corte directo, qué valor me dio la compresión simple, lo metemos en cualquier metodología de diseño y listo, pues lo que me dio y me dio tanto. No, la idea es tener eh, una un paquete de cápsulas de conocimiento previo antes de entrar a hacer el diseño de una cimentación. Oscar Fernando, acompañado de relleno tipo 230 en vías. Sí, puede ser, incluso pues del tipo de envía sería la 220, que es para suelos tolerables, adecuados, y se me escapa la verdad el nombre del otro, tolerables, adecuados, se me escapa el nombre del otro. Me pregunta José, seleccionados, correcto. Me pregunta José, ¿por qué mejor no sigue explicando el manejo del programa y después se contesta las preguntas, ya que se enreda el tema, que las preguntas sean sobre los que estamos tratando? Listo, ok, José, continuamos. Entonces, continuando con el perfil, estamos ante suelos residuales. Suelos residuales tienen mejores características que los depósitos y relativamente tienen pesos unitarios mayores más altos porque vienen provenientes de la degradación de la roca. Una roca pesa aproximadamente, una roca tiene mayor peso unitario en general que un concreto. Si un concreto tiene 24 kilómetros metro cúbico, una roca puede estar en el rango de 25, 27, incluso 28. Entonces, si es un suelo residual, está relativamente compacto. Dependiendo pues, de los ensayos, sí, y si es un suelo, dependiendo de las características, puede tener incluso pesos unitarios de 19, pues 19.5. Ángulos de fricción interna son relativamente de buenas características y pues vamos a colocar para avanzar pues valores relativamente buenos del terreno. Tiene módulos de deformación, continuando pues con la relación entre el suelo superior, que es una arcilla blanda consolidada, que le pusimos módulo de ecuación de punto 20. Los suelos residuales, suponiendo que no están compactados porque están por debajo de la arcilla y pues los esfuerzos que recibieron en su época no alcanzaron a tocar esos esfuerzos que recibió el suelo residual, entonces digamos que tienen más o menos el mismo rango de compactación con respecto a la arcilla blanda consolidada. Entonces, módulo de ecuación de punto 20. Todos estos valores, claro está, que vienen pues, de un análisis y pues, de un escrutinio más detallado de qué es lo que ha pasado en los suelos, cuáles son su comportamiento mecánico y pues también más para qué rango de formaciones vamos a trabajar. Rango de formaciones y de esfuerzos. Entonces lo mismo, no tenemos valores de módulos de geométricos, tenemos valores de módulos de deformación. Vamos a colocar los módulos de deformación mayores que los de la arcilla blanda. Y pues valores saturados de, por ejemplo, de 20 kilonewtons. Cambiemos el color para diferenciarlo y vamos a añadir. Luego el suelo residual, dependiendo del perfil de meteorización, después del suelo residual vendría pues la transición entre suelo y roca. Vendría materiales llamados saprolitos, que son suelos que parecen roca, pero no es roca. Suponiendo que estamos ante roca blanda, pues un horizonte de meteorización 2A, dependiendo de la clasificación de Iripato. Entonces ya tiene unos pesos unitarios mayores. Pues es importante que vayamos generando un perfil del terreno también en la mente. Entonces, si por ejemplo introducimos valores de un suelo residual del orden de 19.5, entonces no vamos a colocar en la roca blanda valores iguales o menores de 19.5 porque no sería lógico al modelo que nosotros estamos generando. Entonces, por ejemplo, y en el sentido de que la roca tiene mayor peso unitario que el concreto, pero es una roca blanda meteorizada, entonces coloquémosle más o menos en el rango de casi pareciendo el peso unitario de un concreto. Entonces, si estamos en roca blanda, es importante, aquí estamos haciendo el modelo de Moore-Coulomb. Para las rocas es mejor utilizar modelos de Hookham-Brown. Estamos ante una roca blanda, es decir, su comportamiento tenso deformacional puede ser más asociado a un suelo.
entonces podemos asignarle parámetros de Morculov. Entonces, que claro está, serían más altos que los de una arcilla o las de un suelo residual. Los ángulos de fricción, por ejemplo, pues para una roca blanda pueden estar en el orden de 34, siendo optimistas, la verdad. Y pues cuestiones representativas de 20, y eso depende de parámetros de los ensayos que realicemos, de los rangos de esfuerzos que estemos colocando y pues conocimiento del material, pues del tacto que tengamos del material y pues del feeling que tengamos del mismo. Entre más experiencia queramos en una zona de los diseños y lo calibremos con base en la experiencia, vamos a ir mejorando pues el feeling con los parámetros. Pero en general, más o menos podríamos empezar con este tipo de análisis. Estamos haciendo una introducción muy genérica. Entonces, módulos de deformaciones en ese orden de ideas, que entre menos módulos de Poisson, quiere decir que es más rígido el material, y si estamos colocándole el módulo de Poisson de punto 20, entonces podremos estar colocándole valores de punto 18, por ejemplo, o punto 17. No más bajos, porque ya estaríamos tendiendo ya pues a un material más competente que estamos simulando que estamos ante una roca blanda. Allí con eso ya más o menos vamos planteando el rango de valores que vamos a introducir en el software. De nuevo, no tenemos módulos de edométricos y vamos a colocar módulos de deformación de Young con base a un ensayo de compresión simple, si es que pudimos obtener la muestra para este tipo de materiales o pues valores de referencia con base a los valores de NSPT, si hicimos ensayos de SPT o piezocono o dilatómetros o pues cualquier tipo de ensayo, pues valores simplemente de referencias. Coloquemos por ahora 60 megapascales como a modo pues, de ejemplo. Listo, entonces luego añadimos y ya tenemos los tres perfiles. Ya colocamos los espesores en la pestaña de perfil, tenemos las características de los suelos en suelos, entonces las vamos a asignar. ¿Cómo las asignamos? Aquí simplemente, pues en la parte baja, vamos a asignar a qué corresponde cada material. Obviamente colocamos el perfil lógico, o incluso si nos vamos a la parte de la imagen, podemos dar clic derecho y podemos seleccionarlo de esta manera que estamos viendo aquí, sin necesidad de utilizar la lista desplegable de la parte de abajo. Qué pena. Me pregunta Cristina, no siempre se tienen los recursos para hacer una mecánica de suelos. ¿Se puede haber un poco de reconocimiento visual de suelos? Pues Cristina, te puedo compartir, hay unas normas en vías que son bastante buenas porque nos dan nociones de cómo reconocer el suelo y más o menos qué rangos de propiedades índice tiene, y con esos rangos de propiedades índice ya sí podremos entrar a correlacionar parámetros. Listo, entonces continuamos. Entonces ya tenemos asignados unos perfiles. Disculpa, vamos a añadir otro. Ok, entonces aquí ya asignamos pues la arcilla pues, y el suelo residual. Entonces listo, continuamos pues con el tema de la cimentación. Digamos que ya seleccionamos de una manera preliminar las condiciones geológicas y técnicas del terreno. Entonces, esto es una especie de tanteo. Aquí vamos verticalmente bajando, escogiendo las opciones, pero ya dependiendo de los resultados que obtengamos en la parte final, podemos reiterar qué tipo de cimentación queremos. Teniendo en cuenta que el software Geosync es geoestructural, él nos puede incluso pues, recomendar tipos de zapatas, teniendo en cuenta pedestales, y con estos pedestales podemos aumentar el refuerzo o disminuir la solicitud de eso. Refuerzos cortantes que tiene estructuralmente el concreto de la cimentación. Me comenta David, ¿se puede introducir un material de lleno encima de la zapata diferente al del perfil de arcilla? Sí, David, eso se puede pues, con opción de AG. Comenta José, tienes tres perfiles de suelo, pero solo dos capas de perfil. A ver, revisemos. Sí, correcto. Vamos a ver qué está pasando acá. Ok, listo. Aquí parece que
Ya incluso pues añadí más, pero entonces vamos a asignar solamente los 3 que creamos. Aquí parece que la autorización está teniendo pues como un tipo de problema y no está dejando colocar más de 2 perfiles. Pues toca actualizar el software para que permita colocar los 3 perfiles. Me disculpan allí. Listo, entonces suponemos que escogemos la básica, la zapata central. Entonces, el software, si observan aquí hay 2 líneas de referencia, TF y TO. TF es el nivel del terreno original y TF es el nivel del terreno pues, final, por decirlo así. Eso lo podemos hacer suponiendo que vamos a simular que eventualmente se va a hacer una excavación después de construida la zapata, o que, por ejemplo, va a ser una especie de socavación en la zapata en donde vamos a calcular diferentes resistencias de capacidad de carga. Una, primeramente hablando con el terreno donde construimos la zapata, hicimos el lleno, lo compactamos y pues dejamos en función la estructura. Eventualmente, con un cálculo de socavación, vamos a tener una pérdida de ese material, entonces, ¿cómo se va a comportar la resistencia de la zapata teniendo en cuenta ese cambio de esfuerzos que, que disminuyeron con respecto a la condición original? Dejémoslo por ahora, que no vamos a tener ningún tipo de socavación o que no vamos a tener variación en ese aspecto. Entonces, como vemos aquí, TF es igual a TO. Aquí, pues para temas estructurales, vamos a seleccionar un tipo de espesor de la zapata. Por ahora dejamos de punto 30. Y teniendo en cuenta que la metodología que escogimos, que es la metodología estándar, que son las fórmulas de BESIC, que tienen en cuenta los valores de inclinación de la cementación y también de inclinación del terreno, podremos escoger esa opción en el software como tal. Entonces, inclinación del terreno final, pues suponiendo que hubo pues una variación, entonces vamos a suponer que tiene una especie de inclinación. A modo de comienzo vamos a colocar lo que sea. O incluso, dependiendo de la necesidad puntual que tengamos, como las ecuaciones permiten introducir valores de inclinación de la zapata, para el caso que nosotros necesitemos la inclinación de una zapata, que pues muy en general será muy pocas veces, teniendo en cuenta que va a ser más difícil controlar la transmisión de esfuerzos en los extremos de la zapata. No vamos a ver realmente, no vamos a ver realmente cómo pasan los esfuerzos en un extremo con el otro. Pues por lo general es recomendable hacer pues una zapata pues completamente horizontal. Obviamente ya dependiendo del contexto del proyecto se tocaría analizar más. Entonces, nosotros para construir la zapata tenemos que hacer una excavación. Luego de esa excavación vamos a hacer un relleno, o sea, pues vamos a tapar y vamos a compactar el material que está encima de la cementación. Si es un material compactado, dependiendo de los ensayos productor que nosotros le hagamos y el tipo de material, nosotros podemos obtener una ensayo productor, una densidad máxima seca. Ese valor de densidad máxima seca puede ser representativo y lo podremos colocar aquí en este valor, que es peso unitario de la sobrecarga. Como, como método de confianza o de seguridad, sino entre mayor valor le coloquemos aquí en este parámetro, mayor va a ser la capacidad de carga porque estamos haciendo un confinamiento. Entonces, les recomendaría que no coloquen netamente la densidad máxima seca, que no siempre es constante en una obra, en un proyecto. Incluso nosotros hacemos una compactación en un material, pero con el tiempo, con la humedad y con la misma característica del suelo, él puede tener un reacomodo, entonces no va siempre a tener la misma compactación ideal, entonces podemos colocarle una compactación menor. Entonces incluso podemos asignar con la actualización del software, asignar diferentes formas en las cuales estamos haciendo el relleno, y esto es un poco más específico y sería un poco más real. No necesariamente para hacer la excavación de la zapata vamos a hacer un cajón completamente vertical, dependiendo también, pues, si es una excavación relativamente profunda y el material al cual estamos excavando es inestable, entonces, con base en análisis de estabilidad del terreno, ya podremos proponer una inclinación. Supongamos que estamos ante la arcilla blanda, compacta, que no tiene ningún problema ante excavaciones verticales porque es
o un terreno cohesivo y pues temporalmente, como estamos pues haciendo una excavación temporalmente no va a tener ningún problema de estabilidad como tal. Me pregunta David, ¿qué es TF? David, TF es la posición del terreno que va a quedar al final de la construcción después de un tiempo. Eso lo aplicas cuando tienes fenómenos de erosión o se va a hacer una excavación después de la construcción de la zapata o por cualquier motivo. Es una consideración que tiene el software que te permite hacer el cálculo de una manera más flexible de la capacidad de carga. Es decir, construir la zapata ahora, la tapas y quedas con un nivel de terreno. Luego, dentro de 10 años, va a haber un cambio del nivel de terreno por X o Y motivo y quieres verificar qué capacidad tiene en ese futuro. Pregunta Wilmar, ¿el programa calcula el módulo de balasto? Wilmar, este programa no calcula como tal el módulo de balasto. Si tú quieres el módulo de balasto, claro está que es con correlaciones, con ensayos de placa de carga o incluso con el programa de pilote, cuando ya introduces valores de los parámetros de resistencia del terreno y de deformación, el programa pilote te va a arrojar gráficas de esfuerzo y de deformación. Con esas gráficas, si vas a construir la zapata a la profundidad que tú quieres de ese suelo, tú miras en la gráfica en la profundidad de ese esfuerzo tensodeformacional y tú allí tú podrías calcular un módulo de balasto, que si es obviamente el mismo terreno para el cálculo de una zapata, puedes introducir, tener en cuenta esos valores para el diseño de una cimentación. Pregunta el CIDES, ¿cuál es la profundidad máxima para una zapata? Técnicamente, pues no hay una profundidad máxima, ya es una limitación constructiva. Pues si tienes que hacer una zapata de 3,5 metros, 4 metros de profundidad, yo creo que básicamente sería mejor que hagas el diseño de una cimentación profunda preexcavada, cases. Porque ya pues, el valor del costo de la construcción se incrementa demasiado, es más viable hacer una cimentación profunda e incluso una excavación de 4 metros probablemente no va a ser estable, va a incurrir pues, en riesgos de personal. Si estamos ante nivel freático, va a ser muy costoso mantener el freático abatido mientras hace la construcción, entonces es una alimentación más que todo constructiva. Me pregunta José Marín, ¿y cuando el relleno es el mismo material de la excavación? Pues José, allí tendrías que primeramente, si vas a recomendar que el relleno sea el mismo material de la excavación, que por lo general es conocer qué clase de material vas a excavar y colocar pesos unitarios. Entonces, en ese sentido, como es más difícil controlar esas características, el peso unitario puede ser menor incluso, pues en el relleno. No necesariamente para la compactación de una zapata no debería llevarse un control estricto de compactación. No siempre se lleva, entonces, a modo de diseñador, te recomendaría que fuésemos un poco conservador en este valor de introducción del peso unitario. Listo, siguiendo. Tenemos el perfil, tenemos la geometría de la zapata, vamos a determinar qué cargas vamos a soportar. Entonces, teniendo una idea de qué magnitudes de cargas, claro está que estas cargas para un diseño preliminar es los que les comentaba. Si es una casa de 2 niveles, entonces 1 tonelada metro cuadrado por nivel, 2 toneladas metro cuadrado. Entonces, suponiendo que son viendo la arquitectura, haciendo una estimación, incluso podemos hacer el diseño con rangos de cargas para hacer un estimativo. Entonces podemos colocar carga 1. Bueno, les comento. En esta ventana podemos seleccionar si estamos introduciendo cargas de diseño o cargas de servicio. ¿Cuál es la diferencia? En un análisis estructural se hacen diferentes combinaciones de carga y en esas combinaciones están las de diseño y las de servicio. Entonces, para nuestra verificación geotécnica, las capacidades de carga del terreno van a ser comparadas con respecto a las cargas de diseño. Más sin embargo, el cálculo de las deformaciones de los asentamientos va a ser con respecto a las cargas de servicio. Las cargas de servicio pues son menores que las cargas de diseño. Por ejemplo, carga 1. Con el análisis estructural y las diferentes combinaciones de cargas o de esfuerzos y momentos que se transmiten a la columna, transmitidas a la zapata, se pueden generar momentos.
Ya, pues obviamente ya esto es un tema netamente que el ingeniero estructural, o si nosotros estamos desarrollando el proyecto por completo, debimos haber hecho un análisis de carga y con esos análisis de cargas saber qué cargas van a transmitir pues a la columna, a la zapata y pues posterior al terreno. Supongamos que por ahora estamos solamente diseñando para un régimen de cargas de 20 toneladas, 200 kilonewtons, y lo estamos seleccionando para carga de diseño, añadir. Luego, podemos incluso añadir una nueva, seleccionamos carga de servicio o partiendo de esta carga que escogimos, que es la carga de diseño, entonces la vamos a convertir en carga de servicio. Le damos clic en servicio. Entonces, ¿en qué factor queremos que se afecte esa carga de diseño? Por ejemplo, en 1.2. Entonces, esta carga se va a dividir entre 1.2 y vamos a obtener la carga de servicio, que es 1.66.67 kilonewtons. Y como vemos aquí en la parte derecha es diseño y servicio. Ya tenemos dos tipos de carga. Claro está que para el análisis de carga de una estructura son muchas combinaciones de cargas, las cuales esas muchas combinaciones de cargas las vamos a poder importar pues en esta opción. Ya más adelante, dentro del curso, miraremos cómo se importa. Me pregunta Oscar, ¿se puede utilizar el suelo de excavación siempre y cuando se pueda estabilizar o modificar? Sí, correcto. Germán, ¿qué pasa cuando se coloca un ciclopio por debajo de las zapatas? ¿Se asume el DF mayor? No, Germán, no se asume un DF mayor. El DF sería el mismo en el cual haces la construcción de la zapata justamente al piso de la zapata, más sin embargo, los parámetros de resistencia del material que está debajo de la zapata necesariamente van a aumentar. Ok. Bueno, me están haciendo muchas preguntas. Listo, me pregunta Raúl. Me pregunta Juan José, ¿por qué el ejemplo lo hace con parámetros efectivos? Ese ejemplo lo estamos haciendo parámetros efectivos porque fue la metodología de diseño que escogimos desde un principio. Y entonces, continuando esa filosofía, escogemos parámetros efectivos suponiendo que estamos en condiciones drenadas. La mejor forma es, ya con el análisis previo, es ver si realmente estamos en parámetros efectivos o no, o incluso hacer la verificación de ambas partes. Me pregunta Raúl, varias zapatas se construyen sin relleno. Las zapatas son superficiales sin peso sobre la zapata. Esto afecta en la estabilidad de la estructura. La estabilidad de la estructura como tal, bueno, ese relleno va a depender incluso también de la estabilidad al deslizamiento de la zapata. Eso está dentro del software y pues lo vamos a mirar en el curso. Francisco Córdoba, ¿socavación o excavación? Ambas pueden ser. Me pregunta Jorge, ¿este software se puede utilizar para botaderos de mina y calcular la deformación del suelo y los coeficientes sísmicos? Sí, Jorge, pues es totalmente utilizable para esta condición. Me pregunta Anónimo, ¿el programa permite analizar varias cimentaciones al mismo tiempo, ya que el proyecto está ubicado en un terreno con pendiente y a la vez se podría analizar el deslizamiento del talud para determinar el factor de seguridad? Bueno, allí son dos componentes, una es cimentaciones y otra es estabilidad de taludes. Primero es hacer el análisis de estabilidad de taludes por fuera de este software del módulo de G 5 de Zapata, puede ser en el módulo de estabilidad de taludes o haciendo pues, análisis numéricos en particular, determinando qué cargas, después de ese análisis de estabilidad, si estamos incluso pues admitiendo que va a haber deslizamiento y se van a transmitir cargas a la cimentación, entonces qué tipo de cargas van a ser transmitidas por el deslizamiento de la cimentación. Entonces esas cargas pueden ser simuladas aquí en la parte de cargas. Por ejemplo, pues el primero es un análisis de estabilidad de taludes y luego de las conclusiones pueden ser transmitidas al módulo de cimentación. Pregunta Francisco, ¿es lo mismo carga muerta y carga viva? No, carga muerta es el peso propio de la estructura y carga viva es las personas, carros, vehículos, vientos, agua que pueda sufrir la estructura. Me pregunta Francisco, ¿carga de diseño y carga de servicio? Sí, son diferentes tipos de consideraciones que se hacen para el análisis. Eso lo podríamos revisar en los métodos de LRFD o pues, los factores de resistencia y carga. Me pregunta cuando me quedó claro el uso de las cargas de servicio y las de diseño. ¿En qué momento se emplea cada una? Gracias. Listo, Juan. Les repito el tema de las cargas. Para el cálculo
ya sabemos que estamos verificando una cimentación tanto como para capacidad de carga como para deformaciones. Entonces, la capacidad de carga se va a comparar con las cargas de diseño. Es decir, si la capacidad de carga es 250 kilonewtons y si tenemos que la carga de diseño es 200, estamos bien. Esta no se va a comparar con la carga de servicio. Y la carga de servicio sí va a ser utilizada para estimar los asentamientos. No sé si les haya quedado claro. Listo, continúo. Me pregunta David, me pregunta Juan, hola, ¿se puede simular una jamaya al programa? Ahí sí, la verdad, Juan, es un poco complicado porque ya el tema de las jamayas son unos temas de refuerzo diferentes. Básicamente tendrías que simular la resistencia a la jamaya como si fuese un reemplazo de suelo. Tendrías que hacer unos análisis más detallados por fuera del programa y luego simularlos con parámetros AFI. Esa sería pues la mejor forma realmente, pero te sugeriría que lo harías por fuera del software. Pregunta David, ¿podemos analizar un muro de contención por este método? ¿Por cuál método, David? Qué pena. Alcides, ¿qué diferencia hay? No te entiendo la diferencia, Alcides. Por favor, me especifica. Listo, entonces continuando. Ya introducimos las cargas, que son las primeras que estamos colocando, luego pues la geometría. Vamos a proponer una geometría cualquiera. Vamos a quedarnos con esa geometría simplemente para saber qué pasa con ella. Y el fondo de la zapata. Esta opción de fondo de la zapata básicamente es para que el software nos calcule el factor de seguridad con respecto al deslizamiento. Entonces, si nosotros vemos que desplantando la cimentación sobre el terreno original natural nos cumple capacidad de carga, nos cumple incluso pues levantamiento y no nos cumple el deslizamiento, nosotros podemos hacer un mejoramiento en el contacto, sin hacer un mejoramiento del terreno como tal, todo completo, sino en el contacto de la zapata con el terreno, un mejoramiento pues colocando grava o pues colocando una capa de espesor 10-15 centímetros, simplemente es para aumentar la fricción entre la zapata y el terreno, lo podemos simular de esta forma. Entonces, que sea el suelo desde el perfil geológico que introducimos desde el principio o entrada de parámetros para contacto base-suelo. Entonces, hay diferentes formas. Entonces, ya sea pues con base a parámetros de ángulo de fricción y una adhesión que es la cuestión del contacto de la base del suelo, pues incluso simplemente es colocando un parámetro del coeficiente μ. Y pues obviamente igual colocando el valor de la adhesión. Estos valores son simplemente para afectar la resistencia al deslizamiento o la fricción que hay entre el suelo y pues, la zapata. Claro está que si vamos a introducir parámetros es conociendo qué tipo de material vamos a colocar. Bueno, me hacen muchas preguntas, compañeros. Muy chévere porque hay bastante interactividad y pues la idea es que durante el curso y durante el foro compartamos preguntas, comentarios. Y la idea es que aquí entre todos desarrollemos el curso y pues tratar de ayudarles lo más posible. Me pregunta Carlos, ¿ese ángulo de fricción que dice base suelo no es el mismo ángulo de fricción del suelo o es suelo concreto? Sí, Juan, podrías catalogarlo más que todo como ángulo de fricción suelo concreto, pero no necesariamente es el ángulo de fricción suelo concreto del terreno original o el concreto, no, puede ser el valor de un terreno que tú vas a adicionar después de hacer la excavación, encuentras tu perfil geológico, tu perfil del terreno, entonces tú le vas a colocar una capa de arena de 20 centímetros porque la verificación contra el deslizamiento no te está cumpliendo con la implantación sobre el terreno natural, entonces allí es donde tú vas a utilizar estos parámetros. Es para hacer una mejoría en la verificación al deslizamiento de la zapata. Listo, entonces continuamos en la opción de yacimiento AG, que también es básicamente, aquí podemos simular la introducción de concreto ciclopio, un pedraplén, un tipo de material seleccionado, tolerable o adecuado. Entonces, ya la idea es tener una caracterización mecánica con base a parámetros Morculón de ese material
y luego lo vamos a introducir. Entonces, como verán, la idea es introducir los valores en la lista que previamente debimos haber creado el suelo. Entonces, por ejemplo, hay valores de referencia para resistencia de concreto ciclópeo. Incluso, por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando con una metodología que es no drenada, estamos trabajando en parámetros efectivos, una metodología no drenada, podremos nosotros colocar, vamos a simular, por ejemplo, suelos, añadir concreto ciclópeo. Entonces, peso unitario concreto ciclópeo menor que el concreto, punto 2. Entonces, listo, no importa. Entendiendo las ecuaciones de PSIC, aunque coloquemos parámetros que diga aquí phi efectivo y C efectivo, no importa porque vamos a entender cómo se aplican las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué resistencia a la compresión simple podría tener ese concreto ciclópeo? Si 21 megapascales es la resistencia tradicional del concreto, hay diferentes estimaciones de concreto ciclópeo, entonces puede ser que está resistiendo 400 kilonewtons la resistencia a la compresión. Conociendo pues la teoría de Moll-Coulomb, la mitad de esa resistencia a la compresión sería la fusión, ¿cierto? Entonces, coloquémosle que resiste 200 kPa, es a modo de ejemplo. Y pues ya le vamos a colocar pues parámetros cohesivos pues de resistencia más o menos cercanos al del concreto. Aquí estamos colocando valores de referencia, toca es hacerlos un poco más pensados, simplemente para agilizar. La idea es que para simular un concreto ciclópeo podemos colocarle parámetros no drenados de resistencia con respecto a los ensayos de resistencia a compresión simple. Entonces, ecuación 200 kPa. Añadir. Bueno, aquí me está pidiendo que coloque un valor de fricción, coloquemos un valor 1 de referencia. Luego, en yacimiento AG, venimos y lo seleccionamos y colocamos concreto ciclópeo. Entonces ya estamos haciendo un mejoramiento del terreno, ya el cálculo va a ser con respecto a este terreno que estamos viendo aquí, que lo simulamos con un concreto ciclópeo y ya no va a tener en cuenta los valores que introducimos. Entonces, para mirar qué nos da primero con el terreno original, lo vamos a apagar. Aquí pues la selección de materiales es para el cálculo estructural y nos saltamos un poco este paso, seguiremos pues con el análisis geotécnico. Entonces la sobrecarga son valores de sobrecarga que no son transmitidas directamente desde la columna, sino por encima del terreno. Estas sobrecargas se darán en cuenta porque lo que harán es aumentar el factor de seguridad de la cimentación y ya dentro del curso ya miraremos un poco por qué. Nivel freático, pues dependiendo del estudio de suelos o la estimación del nivel freático que tengamos, vamos a colocar la localización. Dentro del contenido vamos a mirar cuál es la teoría de cómo afecta la posición del nivel freático con respecto a la profundidad de desplante de la zapata. Simulemos que no estamos ante cargas sísmicas y de acuerdo a la configuración inicial, nos vamos acá, otra vez configuración, editar. Entonces, ¿se acuerdan que aquí seleccionamos situaciones de diseño? Entonces, estas diferentes factores de situaciones de diseño la vamos a seleccionar o verificar acá en configuración de etapa. Supongamos que estamos en configuración permanente. Luego ya, pues de todo el análisis que hicimos, obviamente la introducción de cada valor debe ser pensado y debe ser congruente con la representatividad de materiales con los que estamos trabajando. Vamos entonces a estimar preliminarmente pues una capacidad de carga. Aquí, pues básicamente, dependiendo de la metodología de verificación, vamos a ver esta ventana. Aquí, como seleccionamos la metodología de factor de seguridad, nos va a mostrar entonces que el factor de seguridad mínimo lo seleccionamos de 3. Entonces, la comparación de la resistencia de la cimentación con respecto a la carga que estamos pues colocando es prácticamente 20 veces mayor. Eso quiere decir que estamos ante una cimentación pues completamente ideal. Como las cargas que le colocamos fue netamente vertical, si miramos aquí cargas, solamente colocamos una carga en el sentido vertical, no colocamos momentos ni cargas
una carga totalmente axial a la columna, no colocamos momentos, no colocamos cargas horizontales ni verticales que no estén axiales a la columna, que permiten como agua. Eso quiere decir que no va a haber nunca excentricidad. Eso lo verificamos aquí, en la parte de excentricidad. Entonces, el software calcula excentricidades tanto en el eje X, como vemos aquí, en el eje X, mirándolo en planta, eje X, como en el eje Y. Es decir, en un sentido y en otro sentido. Y también va a verificar la resultante de las excentricidades de ambos componentes, que sería la excentricidad general. Como vemos, las excentricidades son ceros y pues son menores, claro está, al valor de referencia que nosotros introducimos. Me preguntan si es cuánto debe ser el sobredimensionamiento máximo, es decir, 3 a 20. Pero esto es plata, lo recomendable sería usted la FS de 5 o 10. Chelsea, pues claro está que aquí lo que estamos haciendo es sobredimensionando una cimentación con respecto a las cargas que le estamos imponiendo. Pues en una práctica real las cargas deben ser mayores, incluso una combinación de cargas, y debe ser verificada la cimentación con todas las combinaciones de cargas. Pero para este caso, haciéndolo un poco más simple, sí, aquí, mira que ni siquiera le modificamos las dimensiones de la zapata. Vamos a modificar las dimensiones. Vamos a colocar que es de 1 metro por 1 metro. Aquí estamos colocando incluso también la dimensión de la columna, eso es para el tema estructural. Coloquémosle que la dimensión de la columna es 30 por 40. Ahora vamos a verificar la capacidad de carga. Miren que ya básicamente como redujimos a la mitad el área de la cimentación, se redujo a la mitad el factor de seguridad. Ya están 10. Aquí, pues, para efectos prácticos y pues, de nociones, ya una zapata de 1 por 1 es una dimensión de zapata relativamente ideal cuando son cargas bajas, muy bajas. Aquí, como es a modo de ejemplo, aquí realmente estamos colocando unas cargas relativamente bajas y por eso pues el factor de seguridad está dando muy bien. Incluso, pues también no estamos siendo tan conservadores con los parámetros de resistencia del suelo. Miren que básicamente, si observan aquí, con la excavación que estamos generando, que es importante la excavación, estamos fundando sobre el suelo residual. Es decir, los parámetros de resistencia de la arcilla blanda no están siendo tenidos en cuenta prácticamente para la capacidad portante del terreno y estamos haciendo una excavación grande y estamos cimentando sobre un suelo, un terreno relativamente, bueno, pues con buenas características mecánicas. Eso se puede interpretar del por qué nos está dando unos factores de seguridad altos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces incluso nosotros podemos disminuir la longitud de la profundidad de excavación de la cimentación. Bueno, pues en el tema de asentamientos lo verificamos. Obviamente debimos haber seleccionado las metodologías correctas, los valores correctos, los parámetros correctos, hacer una buena suposición para luego obtener valores. Ya sabemos todos que lo que le metamos a un programa, si metemos información errónea, nos va a arrojar información, pero errónea. Entonces aquí nos está dando, pues por ahora lo más importante es estos valores. Entonces estamos teniendo un asentamiento de 1.9 milímetros y que con base a la metodología del cálculo de la máxima profundidad en la cual va a estimar los incrementos de esfuerzos, es que hasta los 2.15 metros el terreno está sintiendo un incremento de esfuerzos con respecto a las cargas que estamos imponiendo. 2.15 metros. Ya luego miraremos en el curso qué quiere decir esta grafiquita, pues cómo se calcula en esos 2.15, pues qué quiere decir pues cada opción de esta, por qué varían los valores de los asentamientos. Se pueden comparar con diferentes tipos de cargas. Aquí, como ven, aquí lo que les había comentado antes, miren que solamente podemos ver carga de servicio, es decir, las deformaciones y asentamientos se verifican solamente con las cargas de servicio. Eso lo miraremos en el curso pues, en más detalle. Pues en la parte dimensional es la parte estructural y pues queda entrar un poco más a entender las configuraciones de las presentaciones, de los reportes, cómo podemos editar las imágenes. Eso
tomaremos nuestro tiempo para hacerlo. Me disculpan, compañeros, toca ser un poco estrictos en el tema del horario. Trataré de responder unas preguntas y espero verlos pasado mañana. Me pregunta Alcides, ¿cuánto es lo permitido según la norma en asentamiento? Bueno, Alcides, hay diferentes criterios, dependiendo del tipo del proyecto que vas a construir, dependiendo del tipo de estructura que vas a edificar, es decir, concreto, madera, acera, pues, acero, diferentes elementos tienen diferentes rigideces, entonces tienen diferentes deformaciones permitidas, o incluso pues, la exigencia del cliente, la servicialidad de la estructura. Dentro del curso hay unas recomendaciones que podrás leer y pues si tienes preguntas te puedo ampliar la información. David Donoso pregunta, ¿cómo puedo encontrar una curva de tensión de deformación? Realmente aquí en el software como tal, tensión de deformación sería una retroalimentación. Es decir, puedes crear varias etapas. En esas etapas puedes colocar diferentes magnitudes de cargas y en esas magnitudes de cargas puedes anotar qué valores de asentamiento te está dando. Entonces ya tienes un rango de esfuerzos y deformaciones reales con la cimentación que estás teniendo y con eso puedes tú, pues por aparte, trazar una gráfica e incluso predecir unas capacidades de cargas con respecto a la máxima deformación permitible que tú quieres que tu proyecto pues permita o desarrolle. Bueno, compañeros, me disculpan, ya me están comentando que debemos terminar, hay muchas preguntas, me gustaría responderlas todas, pero entonces los invito a que transfieran esas preguntas en el foro y que comencemos en forma con el curso. Bueno, me despido de ustedes, traté de hablar y ser lo más conciso posible, hay mucho que abarcar y espero que sean bastante activos con el curso. En esa medida lo hacemos más enriquecedor. Que estén muy bien y pues nos estaremos charlando. Hasta luego a todos.